Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo en este su canal Your Woke Hustle Bro, que en español quiere decir algo así como tu compi, el atascado, que se cree muy acá, muy iluminado, muy woke, ¿sí? Your Woke Hustle Bro, sí, y que en realidad, quién sabe qué rollo trae. Y bueno, en este video voy a seguir en el tren que he venido llevando todos estos días. La verdad es que estoy muy contento de poder hacer este trabajo, que es algo que quise hacer desde hace muchos años y que por una razón u otra no me permití. Espero que este trabajo te sirva como mi audiencia para desarrollar interés por leer el texto en el que estoy trabajando, que haré a través de un blog web. Y bueno, en este video vamos a hablar un poco de dónde surgió para mí la necesidad de este concepto de la tecnocrítica. Y bueno, pues como lo he comentado antes, yo estudiaba en el ITAM, que es una escuela privada muy competitiva, muy enfocada en las matemáticas y en los métodos cuantitativos, de alto desempeño académico, bastante pesada. Y bueno, yo me gané una beca que me permitió llegar a estudiar a esta escuela. Cuando yo llegué al ITAM, por ahí del 2013, recuerdo que el contexto político era una cosa que se llamaba Yo Soy 132, que venía en parte inspirado por el movimiento Occupy y que comenzó cuando hubo una serie de protestas en contra del presidente del entonces candidato Enrique Peña Nieto, del partido principal que gobernó México durante 70 años y que después volvió al poder, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y por esa época en el ITAM surgieron algunos liderazgos, eh, algunos, ¿no?, que formaron parte del movimiento estudiantil desde esa trinchera y que se coordinaron con eh, otras activistas de otras universidades, como la UNAM, donde también estudié y de donde finalmente me gradué, la Ibero y el TEC de Monterrey, que son esas últimas dos también privadas. Me parece que el Politécnico, que es pública y también con este enfoque como tecnológico y científico. Eh, bueno, el chiste es que hubo una gran concentración y una gran organización y un gran intercambio entre grupos estudiantiles de diferentes universidades. Ese fue el contexto en el que yo llegué al ITAM. Y bueno, de ese movimiento que se llama Yo Soy 132, porque todo el mundo que pertenecía al movimiento decía que ellos no eran porros ni eran acarreados, que era realmente gente que estaba, estudiantes que estaban inconformes con el régimen, y que no veían como unos ojos la manera en la que volvía a intentar instaurarse el Partido Revolucionario Institucional. Por esa época entonces fue que conocí Wikipolítica. Wikipolítica inicialmente estaba inspirado este proyecto en el Partido Pirata. Yo conocí a algunas personas de este movimiento y bueno, sigo insistiendo en que había dos posturas principales, una más populista, que buscaba posicionarse en el terreno electoral, y una más pirata que tenía la intención de profundizar el desarrollo de la organización. Y la visión que permeó, gracias a la victoria electoral de Pedro Kumamoto en Zapopan, Jalisco, fue aquella que propugnaba por tomar el poder. Y tomar el poder a través de las elecciones, como fue en el caso de, Kuma, de quienes acabo de platicar. Y bueno, eh,
esta victoria electoral despertó la ambición de muchas personas que consideraban que Wikipolítica tenía un telos, una finalidad dirigida hacia eh, conquistar el poder, tomar el poder electoral y etcétera. Paralelamente se gestaba ya el movimiento de regeneración nacional, que terminaría siendo Morena, que es el partido en el poder actualmente, que en verdad terminó agrupando muchos de los sectores de las corporaciones, como dirían algunos politólogos, que dieron forma inicialmente a la estructura electoral de México. Me refiero a diferentes grupos sindicales, a grupos empresariales, etcétera, y que terminaron con conglomerados en el partido de Morena. En ese entonces todavía no ocurría, sin embargo ya estaba presente esta idea del tomar el poder, y para mí fue algo muy extraño porque realmente nunca entendí poder qué. Y entonces aquí quiero conectar esto con la reflexión que he hecho sobre la tecnocrítica, sobre los agenciamientos, porque a mi parecer la gente considera, o había una especie de sentido común, desde mi humilde opinión, que asumía que el poder electoral era la mejor forma de generar cambios. Y yo estaba parcialmente de acuerdo con esto. Sin embargo, siempre consideré que era más importante realizar un programa de gobierno. Y bueno, tengo que admitir honestamente frente a ustedes, querido público, querida audiencia, que en ese momento yo no tenía las herramientas para desarrollar ese gran plan de nación, este proyecto de gobierno del que me refiero. Pero para mí era muy importante que la organización se planteara esta y la necesidad de construir un tejido social como premisas básicas del quehacer político, ¿no? Yo, por las cuestiones que leía, intuía, como lo comentaba en el video anterior, que se necesitaban este conjunto de prácticas sociales, electorales, de calle no recuerdo cuál era el otro tipo. Pero bueno, una especie de sinergia entre diferentes sectores, entre diferentes formas de participación, en diferentes canales de comunicación. Pero insisto, lo que yo entonces me preguntaba era poder ¿qué podríamos hacer ganando una elección? Porque para mí ganar una elección es hacer un compromiso con las personas que a corto plazo te hicieron ganar esa elección. Y esto quiere decir que tu visión política se terminará conformando del conjunto de demandas a veces conflictuadas de los grupos o sectores que apoyaron tu lanzamiento o tu campaña. Y bueno, para mí eso fue algo muy muy importante que realmente me generaba muchísima duda, muchísima incertidumbre, no responder el tema de poder qué, perdón. Y hubo ahí una especie de rebeldía dentro de la misma organización que se fue conformando cada vez más y más con fines electorales, que agrupó a sectores de la sociedad civil con este fin de conformar una especie de poder civil que tuviera una competencia electoral. Aunque para mí era más importante entender cómo se podían crear organizaciones de una manera descentralizada que pudieran converger en este circuito de comunicación. Mi pensamiento fue muy influenciado por un paper bastante viejo, por un artículo académico de hace ya muchos años, de finales de los años 70 me parece, que se llama The Tyranny of Structurelessness, que quiere decir la tiranía de la no estructura. Y en este ensayo se plantea que muchos de los movimientos sociales terminan reproduciendo estructuras jerárquicas porque no tienen la capacidad de definir reglas claras y jerarquías y procedimientos a través de los cuales la organización pueda crecer con un fin específico o con múltiples fines que puedan convivir en un universo, podríamos decirlo, federado, sin que intervengan uno con el otro, ¿no? Y eso me parecía a mí lo más importante. ¿Cómo podemos hacer que esta organización crezca de tal manera que no se conflictúe el interés electoral con el interés de generar planes de gobierno, tejido social,
intervenciones tácticas como estaba muy de moda en aquel entonces el urbanismo táctico, que trae ahí la palabra ya como más operativa de la táctica. Y sobre todo me parecía muy importante para este deseo de conformar un poder, así en abstracto, entender cómo se estructuran las organizaciones o las formaciones sociales, cómo es que se producen y cómo es que la gente termina respondiendo a ciertos llamados, ¿no? ¿Qué es lo que genera en ellas la motivación suficiente para activarse y salir de la profundidad y de la intimidad de su vida privada para adentrarse en el terreno de lo público, que partíamos mucho de la asunción de que la gente no interviene en lo público porque tiene un costo de entrada bastante alto o porque la intervención en lo público normalmente implica generar conflicto con otros actores ya establecidos. Para mí al final, teóricamente, el quehacer que se requería para poder tomar el poder tiene más que ver con devenir hacker, que quiere decir devenir o continuamente practicar lo que hace un hacker. ¿Y qué es lo que hace una persona que hackea? Pues básicamente rompe reglas, rompe cadenas, desmenuza y hace ingeniería inversa de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en este sentido, volviendo a la plática de los agenciamientos de los dispositivos, para mí devenir hacker tiene que ver con romper ese agenciamiento, con desnudarlo al menos, si bien no podemos cambiar su propósito. Y bueno, para esto podemos considerar un plato. Un plato está hecho para poner comida en él. Sin embargo, puede tener muchos otros propósitos, ¿no? O alguna vez escuché la doble naturaleza del cuchillo, ¿no? Que quiere decir los dos agenciamientos que puede tener. Un cuchillo puede servir para clavárselo a otra persona o puede servir para cocinar el plato más delicioso de este mundo. Entonces, ese agenciamiento es lo que la ética hacker, lo que devenir hacker permite hacer. Y para mí, en el movimiento tal y como lo estábamos gestando, estábamos buscando incorporarnos a una normatividad, tratar de conformar un nuevo discurso y no trabajar tanto en el desarrollo de una ética que permitiera que estos dispositivos, que estos agenciamientos que producen deseo, por ejemplo, cómo es que las grandes corporaciones nos hacen desear brutalmente los objetos de consumo y de entretenimiento que tenemos, como los teléfonos celulares o las computadoras o los tenis o objetos que realmente tienen un valor meramente especulativo y en función de que generan bienestar o de que, bueno, de que no de que generan bienestar, sino de que son de moda, ¿no? De que obedecen a un impulso social de pertenencia. Un poco como lo señalábamos en el algoritmo que pueden ver ustedes en el preview del video pasado, en donde el miedo y el egoísmo son los disparadores principales por los cuales la gente termina consumiendo algunos productos. Y bueno, eso ha sido básicamente el planteamiento que me llevó a desarrollar el concepto de la tecnocrítica a partir de la teoría crítica, que era esta visión del capitalismo desde un punto de vista social, histórico, atravesado por mi experiencia personal en Wikipolítica, y que me llevó a plantear la necesidad de desnudar estos procesos de generación de valor, de generación de deseo. Muchas gracias de nuevo por escucharme y les quiero mucho.